Lo que estoy a punto de decirte va a molestar a mucha gente. Y está bien, que moleste, porque la incomodidad es exactamente la señal de que algo verdadero está tocando una creencia que llevas años cargando sin cuestionarla. Aquí va. Ahorrar no te va a hacer rico. Espera, no cierres esto todavía. Escúchame. No estoy diciendo que gastes todo lo que tienes. No estoy diciendo que vivir endeudado es una estrategia inteligente. Lo que estoy diciendo es algo mucho más preciso y mucho más incómodo que eso. Estoy diciendo que la mentalidad del ahorrista obsesivo, la que te enseñaron desde pequeño, la que dice, guarda cada centavo, no gastes en nada que no sea absolutamente necesario, el dinero quieto es dinero seguro, esa mentalidad no solo no te hace rico, en muchos casos es exactamente lo que te mantiene pobre, y el día que entendí eso, mi relación con el dinero cambió para siempre. Escribe ahora mismo en los comentarios, listo para la verdad. Esas 4 palabras no son un simple comentario, son una declaración de que estás dispuesto a dejar entrar una perspectiva que puede resultar incómoda, pero que tiene el poder de transformar completamente tu vida económica en los próximos 90 días. Escríbelo, y después sigue leyendo. Bien, déjame contarte algo personal. Crecí en una familia que hacía todo bien, según las reglas que el mundo nos había enseñado. Mi padre se levantaba a las 5 de la mañana 6 días a la semana. Mi madre llevaba un cuaderno donde anotaba cada peso que se gastaba en la casa, con la disciplina de un contador. Los fines de semana no se salía a comer porque eso era un lujo. Las vacaciones eran un concepto que pertenecía a las familias de otros. Y sin embargo, el dinero nunca era suficiente. No de manera dramática. No éramos pobres en el sentido de pasar hambre. Éramos pobres de esa otra manera, la que nadie habla, la pobreza del estrés permanente, del mes que siempre llegaba ajustado, de las conversaciones en voz baja entre mis padres cuando creían que yo dormía, del sueño que nunca fue del todo reparador porque mañana habría otra cuenta que pagar. Mis padres ahorraban, Dios sabe que ahorraban, y aún así, nunca había suficiente. Durante años, la explicación que me daban era simple: necesitamos ahorrar más, como si la solución al problema del ahorro fuera más ahorro, como si apretando más fuerte una esponja ya seca fuera a salir más agua. El día que todo cambió fue un domingo de diciembre, en casa de mi abuelo Samuel. El abuelo Samuel era un hombre diferente a mi padre. Había llegado a este país sin nada, literalmente sin nada, en los años 60, sin idioma, sin contactos, sin dinero. Y sin embargo, a sus 73 años, vivía con una tranquilidad económica que mi familia observaba con una mezcla de admiración y de algo que se parecía mucho a la incomodidad. Ese domingo, mientras los adultos pensaban que yo estaba jugando en el patio, escuché una conversación que cambiaría mi vida. Mi padre le estaba explicando al abuelo Samuel su estrategia de ahorro, cuánto guardaba cada mes, cómo recortaba gastos, cómo cada peso ahorrado era un peso ganado. El abuelo Samuel lo escuchó en silencio. Y cuando mi padre terminó, dijo algo que todavía puedo escuchar con la misma claridad que ese domingo. Hijo, estás trabajando para el dinero. El dinero no está trabajando para ti, y mientras eso siga así, nunca vas a tener suficiente. Mi padre se quedó callado. Yo también, aunque nadie sabía qué escuchaba. El abuelo Samuel continuó. Hay una enseñanza del Talmud que mi propio padre me pasó y que yo intenté pasarte a ti, pero creo que no llegó de la manera correcta. Dice que quien guarda su dinero sin ponerlo a trabajar es como quien entierra un talento en la tierra, y los talentos enterrados no crecen, se pudren. Esa conversación fue el comienzo de lo que hoy voy a compartirte. No como una teoría académica, como los principios que el abuelo Samuel me fue enseñando a lo largo de los años que siguieron y que después encontré confirmados una y otra vez en el pensamiento económico de las familias judías que han construido prosperidad generación tras generación. Hoy voy a darte los 5 principios, los 5 secretos, si quieres llamarlos así, aunque en realidad no son secretos. Son verdades que han estado siempre disponibles para quien está dispuesto a escucharlas sin el filtro del miedo y del pensamiento de escasez. Pero antes, necesito que entiendas algo sobre por qué estas ideas generan tanta resistencia. La mentalidad del ahorro obsesivo no es solo una estrategia financiera, es una respuesta emocional al miedo, y el miedo tiene raíces profundas. La mayoría de personas que conocemos con esa mentalidad de guardar cada centavo crecieron, igual que yo, en entornos donde el dinero era escaso y donde la escasez generó trauma, generó la creencia de que el dinero siempre puede desaparecer,
de que no hay suficiente, de que hay que aferrarse a lo poco que se tiene porque en cualquier momento puede venirse abajo. Y esa creencia, aunque comprensible en su origen, tiene un efecto devastador en la vida económica adulta, porque el miedo a perder genera exactamente la parálisis que produce la pérdida. El economista conductual Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, documentó algo que los maestros de la tradición judía sabían hace 2000 años. Los seres humanos sienten el dolor de perder algo, el doble de intenso que el placer de ganar lo equivalente. Eso significa que quien toma decisiones financieras desde el miedo a perder, toma decisiones diseñadas para evitar el dolor, no para crear prosperidad. Y las decisiones diseñadas para evitar el dolor son, casi siempre, las que producen el menor crecimiento posible. Ahorrar sin invertir es la decisión de alguien que quiere, sobre todo, no perder. Y quien quiere sobre todo no perder, está garantizando que no ganará lo suficiente. Primer principio: el dinero parado es dinero muerto. Esta es la enseñanza central, la que el abuelo Samuel me repitió más veces, la que aparece, en diferentes formas, en el Talmud, en el pensamiento de los grandes financieros de la historia judía y en la práctica cotidiana de las familias que han construido riqueza generacional. El dinero parado no es neutro, no está simplemente esperando el momento de ser utilizado, está perdiendo valor en tiempo real. La inflación, ese fenómeno que los economistas estudian y que la mayoría de personas experimenta en el supermercado sin saber exactamente qué está pasando, es el proceso por el cual el poder adquisitivo del dinero disminuye con el tiempo. Lo que hoy compras con 100 pesos, en 5 años costará 120 o 140 o más, dependiendo de la economía del país donde vives. Eso significa que el billete que guardas debajo del colchón o en una cuenta de ahorro que rinde menos que la inflación, no está quieto, está encogiendo, está perdiendo capacidad de compra silenciosamente, día tras día, sin que tú hagas nada. El dinero parado no es dinero seguro, es dinero muriéndose lentamente. El Talmud lo expresa con una imagen que me parece perfecta. El sabio que guarda su dinero sin trabajarlo es como el agricultor que guarda sus semillas sin sembrarlas. Las semillas duran un tiempo, pero al final, lo que no se siembra se pudre, y el agricultor que no siembra no cosecha. El dinero que no se pone a trabajar, en términos prácticos, no genera rendimiento. Y el dinero que no genera rendimiento pierde valor por inflación. Es decir, no estás en cero, estás en negativo. ¿Qué significa poner el dinero a trabajar? Aquí es donde muchas personas se paralizan porque asocian invertir con riesgo, con pérdida, con algo que solo hacen los ricos que pueden permitirse perder. Esa creencia es, precisamente, el filtro del miedo del que te hablé. El abuelo Samuel me enseñó una regla que llamo la regla de los 3/3. Cuando tienes dinero disponible, divídelo en 3 partes. La primera parte, aproximadamente 1/3, va a bienes o activos que conservan valor. En diferentes momentos históricos, esto ha sido oro, propiedades, fondos indexados de largo plazo. No son inversiones de alto rendimiento. Son almacenes de valor que al menos mantienen el poder adquisitivo y en muchos casos lo incrementan moderadamente. Esta parte de tu dinero no está buscando hacerse rica rápido. Está buscando no morir. La segunda parte, otro tercio, va a negocios o inversiones activas. Esto puede ser tu propio negocio, una participación en el negocio de alguien más, una inversión en el mercado de valores con una estrategia clara, un emprendimiento que estás desarrollando. Esta parte sí busca crecer. Sí asume un nivel de riesgo calculado, pero es un riesgo elegido con conocimiento y no impuesto por el miedo. La tercera parte permanece líquida, no guardada por el placer de guardar, guardada estratégicamente para oportunidades, porque las oportunidades de inversión llegan con frecuencia y quien no tiene liquidez disponible no puede tomarlas. Esta es la diferencia entre el ahorrista asustado y el inversor estratégico. Ambos tienen dinero disponible, pero el primero lo tiene para protegerse del miedo y el segundo lo tiene para actuar cuando llega el momento. Esta regla de los 3/3 no es una fórmula rígida, es un marco de pensamiento, es la manera de dejar de ver el dinero como algo que hay que proteger y empezar a verlo como algo que hay que gestionar. El día que empecé a pensar en mi dinero de esta manera, y no voy a decirte que fue fácil ni que ocurrió de un día para otro, todo comenzó a cambiar. No porque de repente tuviera más dinero, sino porque empecé a relacionarme con el dinero que tenía de una manera completamente diferente, una manera que creaba posibilidades en lugar de cerrarlas. Segundo principio, invierte primero en tu educación financiera.
Este es el principio que más resistencia genera, porque en el mundo del ahorro obsesivo, gastar dinero en libros, en cursos, en mentores, en formación financiera, parece un lujo que no puedes permitirte hasta que tengas suficiente dinero. Esa lógica está completamente al revés. No tienes suficiente dinero precisamente porque no has invertido en aprender cómo funciona el dinero. Permíteme darte una imagen que el abuelo Samuel usaba y que nunca olvidé. Si yo te doy un hacha y te digo que tienes que cortar 100 árboles en un día, y tú comienzas a cortar con el hacha sin afilarla, trabajas todo el día con un esfuerzo brutal y tal vez cortas 40 árboles. Pero si detienes el hacha una hora para afilarla y recién entonces comienzas a cortar, puedes cortar los 100 con el mismo esfuerzo. La educación financiera es afilar el hacha. En la tradición judía, el estudio no es un lujo, es una obligación, y el estudio de cómo funciona el dinero no es diferente. Las familias judías que han construido prosperidad generación tras generación no dejaron la formación económica al azar. Se aseguraron de que sus hijos comprendieran cómo funciona el capital, qué es el interés compuesto, cómo funcionan los mercados, qué diferencia hay entre un activo y un pasivo, cómo evaluar una oportunidad de inversión. No porque esas familias tuvieran dinero para educarse, sino porque se educaron para tener dinero. Robert Kiyosaki, en Padre Rico, Padre Pobre, describe exactamente este principio, aunque sin el marco cultural judío. La diferencia entre las personas que prosperan y las que no, dice, no está en cuánto ganan, está en lo que saben sobre el dinero y en las decisiones que esa diferencia de conocimiento les permite tomar. ¿Cómo se invierte en educación financiera sin gastar una fortuna? La respuesta honesta es que hoy, en el mundo actual, no tiene excusa quien quiera educarse financieramente. Los libros fundamentales cuestan menos que una comida fuera de casa. YouTube tiene contenido de calidad gratuito de economistas, inversores y educadores financieros. Las bibliotecas públicas tienen acceso a los textos clásicos de finanzas personales. El compromiso que te hago ahora es específico. Lee un libro sobre finanzas personales por mes durante los próximos 6 meses. No 10, no 20, un libro por mes. Al cabo de 6 meses, habrás absorbido más conocimiento financiero del que la mayoría de personas acumula en toda su vida adulta. Los libros que el abuelo Samuel me recomendó y que recomiendo hoy son, entre otros, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y La psicología del dinero, de Morgan Housel. Ninguno de estos libros tiene información mágica. Todos tienen algo mejor que la magia. Principios comprobados, aplicados por millones de personas que funcionan cuando se aplican con consistencia. Y busca un mentor. No necesariamente alguien famoso. Alguien en tu entorno que esté donde tú quieres estar en términos económicos. Alguien dispuesto a compartir cómo piensa sobre el dinero. Las conversaciones con quien ya recorrió el camino valen más que cualquier libro. Tercer principio. Da antes de pedir. Este es el principio que más confunde a las personas que lo escuchan por primera vez. Especialmente a quienes están en dificultades económicas, especialmente a quienes sienten que no tienen suficiente para sus propias necesidades. Dar cuando no tienes suficiente, ¿no es eso irresponsable? No, y voy a explicarte por qué. En la tradición judía, el concepto de tzedaká es fundamental, pero como mencioné antes en otro contexto, tzedaká no significa exactamente caridad, significa justicia. Proviene de la raíz hebrea tzedek, que es justicia, equidad, lo que es correcto. La tzedaká no es dar cuando te sobra, es dar como práctica de justicia, como reconocimiento de que lo que tienes no es solo el resultado de tu esfuerzo individual, sino el producto de un entramado de circunstancias, de oportunidades, de personas que te ayudaron, de una sociedad que hizo posible que funciones. Y dar es la manera de honrar ese entramado, de participar en él, de mantenerlo vivo. Pero hay un efecto práctico de la tzedaká que trasciende la dimensión espiritual y moral. Dar cambia tu mentalidad de escasez. Cuando das, y especialmente cuando das de manera consistente y porcentual, independientemente de cuánto tengas, estás tomando una decisión que tu sistema nervioso registra de una manera muy específica. Estás diciendo, tengo suficiente para dar. Y esa declaración, repetida semana tras semana, mes tras mes, comienza a reescribir la historia que te cuentas sobre tu relación con el dinero. La persona que nunca puede dar porque siempre le falta, vive perpetuamente en la narrativa de la escasez. La persona que da, aunque sea un pequeño porcentaje,
Vive en la narrativa de quien tiene algo que compartir. Y esas dos narrativas atraen realidades completamente diferentes. El Talmud, en el Tratado de Gitín, dice que dar el 10%, el famoso concepto del diezmo que aparece en muchas tradiciones espirituales, tiene el poder de enriquecer a quien lo practica, no como promesa mágica, como descripción de un efecto real que los maestros observaron durante siglos. Quien aprende a dar con alegría y con constancia, cambia su relación con la abundancia de maneras que se manifiestan en resultados materiales. ¿Por qué? Los mecanismos son múltiples y algunos son puramente prácticos. Quien da regularmente practica el desapego del dinero. El dinero deja de ser una fuente de miedo. Deja de ser algo que hay que aferrar con ambas manos para que no escape. Se convierte en algo que fluye, que circula, que puede irse porque hay confianza en que puede volver. Quien da construye reputación y relaciones. El acto de la generosidad, especialmente cuando es consistente y visible, crea en el entorno una percepción de abundancia que atrae oportunidades. Las personas quieren hacer negocios con quienes perciben como prósperos y generosos. Hay psicología social documentada detrás de esto. Y quien da activa el principio de reciprocidad que los psicólogos han documentado extensamente. Los seres humanos tenemos una tendencia profunda a corresponder a los actos de generosidad que recibimos. Dar crea un campo de reciprocidad a tu alrededor que, con el tiempo, se traduce en más oportunidades, más apoyo y más abundancia. El 10% es el número que la tradición judía ha establecido como el porcentaje mínimo de la tzedaká, no el máximo, el mínimo. Si en este momento sientes que no puedes dar el 10%, empieza por el 1 o por el 0.5. Lo que importa no es el monto, lo que importa es la práctica, la consistencia, el hábito. Y cuando empieces, observa lo que pasa en tu interior. No en 30 años, en 30 días. Observa si algo cambia en la manera en que te sientes respecto al dinero, en la confianza con la que tomas decisiones, en la apertura con la que te relacionas con las oportunidades. Tengo un amigo, Carlos, que llevaba años en una situación económica difícil. Deudas acumuladas, negocio estancado, sensación de correr en una cinta sin avanzar. Un día le conté el principio de la tzedaká. Me miró con la misma expresión que imagino que tienes tú ahora mismo. ¿Dar el 10% cuando no me alcanza? ¿Estás loco? Le pedí que lo intentara por un mes. Solo por un mes. Sin expectativas, sin la promesa de resultados mágicos. Solo con la disposición de observar qué pasaba. Al mes siguiente, Carlos me llamó. No para decirme que había recibido una herencia inesperada, para decirme que algo había cambiado en él, en cómo hablaba con sus clientes, en cómo presentaba su negocio, en la seguridad que proyectaba en las reuniones, y 3 meses después, su negocio había crecido un 40%, no por el 10% que dio, sino por la persona diferente en la que ese acto de dar lo había convertido. Cuarto principio. Las deudas malas te matan, los préstamos estratégicos te dan vida. Este principio requiere una distinción que la mayoría de la educación financiera popular ignora o trata de manera superficial. No todas las deudas son iguales. Y tratar todas las deudas como si fueran el mismo problema es un error que puede costarte caro en términos de oportunidades perdidas. El abuelo Samuel me enseñó esta distinción de una manera que nunca olvidé. Una deuda mala, me dijo, es la que pagas con el dinero que ya ganaste para tener algo que ya consumiste. Es el crédito de la televisión que compraste hace 2 años y por la que todavía estás pagando intereses. Es la deuda de la tarjeta de crédito que usaste para vacaciones. Es el préstamo personal que pediste para renovar el guardarropa. Son deudas que no te generan nada. Son deudas que solo te cuestan. Un préstamo estratégico, en cambio, es el que usas para generar más de lo que te cuesta. Es el préstamo que pides para comprar una máquina que multiplica tu capacidad de producción. Es la inversión a crédito en un negocio que genera ingresos superiores al costo del financiamiento. Es el préstamo para estudiar una carrera o una especialización que incrementará significativamente tus ingresos. La diferencia es matemática antes de ser filosófica. Si el préstamo cuesta el 12% anual, pero genera el 25%, estás ganando 13 puntos porcentuales usando dinero ajeno. Si la deuda de consumo cuesta el 36% anual en una tarjeta de crédito y no genera nada, estás perdiendo 36 puntos porcentuales de tu propio dinero. Un préstamo estratégico es un instrumento. Una deuda de consumo es un parásito. Las familias judías que han construido prosperidad generacional tienen, en general,
una actitud muy específica hacia el crédito. Lo usan agresivamente para inversiones que generan rendimiento superior al costo del dinero y evitan casi completamente el crédito de consumo. Eso no significa que no tienen cosas bonitas. Significa que cuando las tienen, las pagaron o las compraron con dinero que sus inversiones generaron, no con dinero futuro. Ahora mismo, quiero pedirte que hagas un ejercicio. No lo dejes para después. Hazlo ahora, mentalmente. Piensa en tus deudas actuales, todas. Crédito hipotecario si lo tienes, préstamo del automóvil, tarjetas de crédito, préstamos personales, compras a cuotas. Para cada una de ellas, hazte esta pregunta. ¿Esta deuda genera algo? ¿Está produciendo ingresos? ¿Está incrementando el valor de un activo? ¿Está financiando algo que crece? Si la respuesta es sí, es un préstamo estratégico. Puede ser un buen uso del crédito si el rendimiento supera el costo. Si la respuesta es no, es una deuda mala. Y el plan más inteligente que puedes hacer ahora mismo es eliminarla lo antes posible. ¿Cómo eliminar las deudas malas? El método que el abuelo Samuel me enseñó y que varios economistas modernos han codificado con diferentes nombres es el siguiente. Primero, deja de crear nuevas deudas malas, sin excepciones. Cierra las tarjetas que puedas cerrar. Congela el crédito de consumo. Si no puedes pagarlo con el dinero que tienes hoy, no lo compres hoy. Segundo, organiza todas tus deudas malas de mayor a menor interés. No de mayor a menor monto, de mayor a menor interés. La deuda con la tasa más alta es la que más te cuesta en términos reales y la que debes atacar primero. Tercero, paga el mínimo de todas las deudas excepto la de mayor interés. A esa, destínale todo el dinero adicional que puedas liberar. Todo. Cuando esa deuda desaparezca, aplica ese dinero liberado a la siguiente. Este método, conocido en las finanzas personales modernas como el método avalancha, es matemáticamente el más eficiente para salir de las deudas de consumo. No es el más rápido en términos de satisfacción psicológica. Para eso existe el método bola de nieve donde eliminas primero las deudas más pequeñas, pero sí es el que menor costo total tiene. Y mientras eliminas las deudas malas, nunca pierdas de vista el objetivo. No es quedarte sin deudas para siempre. Es quedarte sin deudas malas para poder tomar deudas estratégicas cuando aparezca la oportunidad correcta. Quinto principio. Múltiples fuentes de ingreso y visión generacional. Este es el principio que más distancia existe entre cómo piensan las familias que construyen riqueza y cómo piensa la mayoría de la gente. La mayoría de personas tiene una sola fuente de ingreso, su empleo, y esa única fuente es al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. Es su fortaleza porque es predecible, estable, conocida. Es su vulnerabilidad porque si desaparece, desaparece todo. Las familias judías que han construido prosperidad generacional casi nunca dependen de una sola fuente de ingreso. Y eso no es un accidente ni un privilegio. Es una estrategia consciente y deliberada que se enseña de generación en generación. El Talmud tiene un principio económico que los maestros han interpretado de múltiples maneras, pero cuya esencia es siempre la misma. Divide tu riqueza en 3 partes, una en tierra, una en comercio y una líquida. Esa es, en términos modernos, la primera formulación conocida de la diversificación del ingreso, no una fuente. 3. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que una persona puede desarrollar? La primera es el empleo, el intercambio de tiempo y habilidades por dinero. Es la más común, la más estable a corto plazo, pero también la más limitada, porque está atada al tiempo, que es finito. La segunda es el negocio propio. Puede ser pequeño al principio. Puede ser un negocio paralelo que desarrollas mientras mantienes tu empleo. Puede ser una habilidad que ofreces como freelance. Puede ser un producto que creas y vendes. Lo que lo diferencia del empleo es que tiene el potencial de escalar, de generar más sin que necesariamente trabajes más. La tercera son las inversiones. El dinero trabajando para ti mientras tú haces otras cosas. Dividendos de acciones, intereses de bonos, rentas de propiedades. El tiempo que trabajas para construir estas inversiones no es tiempo de trabajo en el sentido convencional. Es tiempo que genera un rendimiento que continúa aunque dejes de trabajar. La cuarta son los ingresos online o digitales. En el mundo actual hay oportunidades de generación de ingreso que no existían hace 20 años. Contenido educativo, cursos, consultoría online, venta de productos digitales, afiliaciones. Son fuentes de ingreso que tienen barreras de entrada relativamente bajas y potencial de escala significativo.
La quinta es la economía de activos. Rentar cosas que tienes. Un cuarto libre, un automóvil, equipamiento, espacio de almacenamiento. Hacer que tus activos generen ingreso cuando no los estás usando activamente. Ninguna de estas fuentes se construye de un día para otro, pero cada una que se añade reduce la vulnerabilidad de depender de una sola y multiplica el potencial de construcción de riqueza. El abuelo Samuel tenía su pequeño taller. Tenía participación en el negocio de un sobrino. Tenía un par de apartamentos pequeños que alquilaba y tenía una cartera de inversiones modesta pero consistente. 4 fuentes de ingreso. Ninguna de ellas extraordinaria por sí sola. Combinadas, le daban la tranquilidad que mi padre, con una sola fuente de ingreso pero más ahorro, nunca pudo encontrar. Y la visión generacional es el complemento indispensable de la diversificación. Pensar en términos de legado, no solo de supervivencia mensual, cambia completamente las decisiones que tomas. Quien piensa en sobrevivir el mes toma decisiones de corto plazo. Consume en lugar de invertir, gasta en lugar de construir activos. Prioriza la gratificación inmediata sobre el crecimiento sostenido. Quien piensa en términos de ¿qué quiero dejar a mis hijos y a los hijos de mis hijos? Toma decisiones completamente diferentes. Invierte en activos que aprecian con el tiempo. Educa a sus hijos sobre el dinero. Construye estructuras legales y financieras que permitan que la riqueza se transfiera de manera eficiente. Piensa en décadas, no en semanas. Esta es una de las diferencias más profundas entre las familias que construyen riqueza generacional y las que permanecen en el ciclo de trabajar toda la vida sin acumular. Unas piensan en legado, las otras piensan en sobrevivir. ¿Cuándo empezar a pensar en legado? Ahora mismo, independientemente de cuánto tengas. El momento correcto para comenzar a pensar como alguien que construye patrimonio no es cuando tienes suficiente dinero para justificarlo, es hoy, con lo que tienes, con las decisiones pequeñas que tomas cada día. Porque el legado no se construye de golpe. Se construye decisión a decisión, año tras año, con la consistencia de quien sabe que está jugando el partido largo. Y ahora quiero darte algo concreto, algo que puedas empezar hoy, no en algún momento indefinido del futuro, hoy. El plan de transformación financiera en 90 días. No te voy a prometer que en 90 días serás rico. Te voy a prometer que si completas este plan con honestidad y con disciplina, al final de los 90 días tendrás una base completamente diferente desde la que construir tu prosperidad. Semana 1. El inventario total. Necesitas saber exactamente dónde estás antes de poder decidir a dónde vas. Esta semana, dedica tiempo a hacer un inventario financiero completo y sin juicio. Anota todos tus ingresos mensuales. Todos. Empleo principal, trabajos extras, rentas, cualquier cosa que entre de manera regular. Anota todos tus gastos mensuales. Todos. No los que recuerdas. Todos los que realmente ocurren. Revisa los últimos 3 meses de estados de cuenta de tu banco y de tus tarjetas. Los gastos hormiga, el café, la suscripción que olvidaste, la app que nunca usas, son con frecuencia más grandes de lo que creemos. Anota todas tus deudas, monto total, tasa de interés, pago mínimo mensual. Anota todos tus activos, lo que posees que tiene valor, propiedades, vehículos, inversiones, ahorros. Al final de esta semana, tendrás una foto clara y honesta de tu situación financiera actual. Puede ser incómoda, probablemente lo será, pero es el punto de partida necesario para cualquier cambio real. Semana 2. Eliminar los gastos hormiga. Con el inventario de la semana anterior, identifica los gastos que no te generan valor real y que puedes eliminar sin un impacto significativo en tu calidad de vida. No estoy hablando de eliminar todo lo que te da placer. Estoy hablando de los gastos automáticos, los que ocurren sin que realmente decidas tenerlos. Suscripciones que no usas activamente, servicios que duplican funciones, hábitos de gasto cotidiano que son automáticos más que conscientes. El objetivo de esta semana es liberar un porcentaje de tu ingreso mensual que actualmente se va sin decisión consciente. Ese porcentaje liberado es la base de tu capacidad de inversión. Semanas 3 y 4. Abrir una cuenta de inversión con aporte automático. Esta semana tomas una de las acciones más importantes de todo el plan. Abres una cuenta de inversión y configuras un aporte automático mensual. No importa que el monto sea pequeño, el monto inicial importa menos que el hábito. Un aporte de $20 mensuales, invertido consistentemente durante 30 años, con un rendimiento promedio del mercado, se convierte en una cantidad significativa gracias al interés compuesto. El mismo aporte guardado en una cuenta bancaria con rendimiento mínimo
en esos mismos 30 años, tiene un valor real menor por el efecto de la inflación. La magia no está en el monto, está en la consistencia y en el tiempo. Mes 2. Practicar la tzedaká con consistencia. Elige un porcentaje de tu ingreso mensual para dar. Empieza donde puedas. El 1% si el 10% te parece imposible ahora mismo. Pero elige un porcentaje y comprométete a darlo cada mes, sin excepción, durante los próximos 60 días. Lleva un registro de cómo te sientes al hacerlo. No de los resultados externos que pueden tardar, del estado interno, de si algo cambia en tu relación con el dinero, en tu nivel de ansiedad financiera, en la confianza con la que tomas decisiones. Mes 2 también. Atacar las deudas malas agresivamente. Con el dinero liberado por la eliminación de gastos hormiga, ataca la deuda de mayor interés con un pago adicional cada mes, no el mínimo más lo que hayas liberado. Cada mes que pasa con ese extra pagado, acorta el tiempo total de la deuda y reduce el monto total de intereses que pagarás. Las matemáticas son simples y el efecto acumulado, enorme. Mes 3. Definir y activar una segunda fuente de ingreso. Este mes, tomas la acción más generadora de tu plan. Defines cuál será tu segunda fuente de ingreso y das los primeros pasos para activarla. Puede ser pequeño. No necesitas lanzar un negocio completo en un mes. Necesitas dar el primer paso real, crear el perfil de freelancer, registrar el dominio del sitio web, tener la primera conversación con el potencial socio, hacer la primera venta, publicar el primer contenido. Lo que importa en este mes no es el resultado. Es que el segundo canal de ingreso deje de ser una idea y se convierta en una realidad en proceso. A lo largo de los 90 días, revisar las finanzas cada semana. Los domingos por la tarde, dedica 30 minutos a revisar tu situación financiera, no de manera obsesiva ni ansiosa, de manera estratégica. Como el piloto que revisa los instrumentos para ajustar el rumbo. ¿Cuánto entró esta semana? ¿Cuánto salió? ¿Está el aporte de inversión configurado? ¿Avanzó la deuda? ¿Ocurrió algo en la segunda fuente de ingreso? Esta revisión semanal tiene un efecto que va más allá de la información que recoge. Mantiene tu mente enfocada en la dirección correcta. Hace que las decisiones financieras de la semana siguiente estén informadas por la realidad de la semana anterior. Crea el hábito de la gestión activa, que es la diferencia entre quien construye prosperidad y quien deja que el dinero le pase por la mano sin saber muy bien a dónde fue. Al final de los 90 días, habrás construido 6 cosas. Un inventario financiero claro, un hábito de inversión activa, una práctica de dar que cambia tu mentalidad, un plan de ataque a las deudas malas, los primeros pasos de una segunda fuente de ingreso y una práctica de revisión semanal que mantendrá todo esto en movimiento. Eso es una base real, una base sobre la que los próximos 90 días pueden construir más, y los 90 después de esos, más aún. El abuelo Samuel me dijo algo la última vez que lo vi, poco antes de que muriera, que llevo conmigo como una de las cosas más valiosas que me ha dado la vida. Me dijo: el dinero no tiene moral, no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que es el dinero es un amplificador. Amplifica lo que ya eres. Si eres alguien que da, el dinero te da más capacidad de dar. Si eres alguien que construye, el dinero te da más capacidad de construir. Si eres alguien que vive con miedo, el dinero amplifica el miedo. Así que antes de buscar más dinero, asegúrate de que estás construyendo el carácter que quieres que el dinero amplifique. Esa enseñanza contiene, en pocas palabras, todo lo que necesitas saber sobre por qué la prosperidad real no es simplemente una cuestión de técnicas financieras. Es una cuestión de quién eres, de cómo piensas, de la relación que construyes con el dinero, con el riesgo, con la oportunidad, con el dar y con el recibir. Los 5 principios que te compartí hoy no son trucos, son filosofía aplicada. Son la manera en que generaciones de familias judías construyeron, mantuvieron y transfirieron prosperidad a través de siglos de circunstancias adversas. Y funcionan para cualquier persona que esté dispuesta a adoptarlos con la misma seriedad con que esas familias los adoptaron. Antes de que te vayas, hay 4 compromisos que te pido. El primero, escribe en los comentarios cuál de los 5 principios de hoy tiene el potencial de generar el mayor impacto en tu vida financiera. No todos, el que más necesitas. Escribirlo en público es un acto de compromiso que hace mucho más probable que lo implementes realmente. El segundo, comparte este video con una persona que amas y que sabes que necesita escuchar esto. Alguien que trabaja duro pero que siente que el dinero nunca alcanza. Alguien que ahorra con obsesión pero que sigue sin construir prosperidad real.
Tu acto de compartir puede ser el inicio de un cambio en su vida. El tercero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en los próximos videos va aún más profundo. Hablaremos de cómo evaluar oportunidades de inversión específicas, de cómo estructurar un negocio paralelo desde cero, de cómo tener conversaciones sobre dinero con tu familia que construyan en lugar de destruir. Y el cuarto, vuelve en 7 días y cuéntame en los comentarios qué primera acción tomaste, no en 90 días. En 7, una acción, la que más resistencia sientas, la que más quieras postergar. Esa es casi siempre la que más impacto tiene. Y vuelve también en 90 días, cuando hayas completado el plan, no para decirme que funcionó, para mostrarte a ti mismo, en blanco y negro, la distancia que recorriste desde donde estabas. El dinero no es el objetivo, es el instrumento. El objetivo es la vida que quieres construir, la familia que quieres sostener, el legado que quieres dejar. Y ese objetivo merece que te tomes en serio los principios que te permiten alcanzarlo. Shalom.